gente que ha nacido, podríamos decir, en los últimos 40 años, desde 1980 para acá, han estado viendo muchas cosas que han estado pasando en el planeta, especialmente cuando son asuntos de desastres, guerras, desgracias, incendios, inundaciones, tantas malas noticias, tantos asesinatos, tantas cosas que no eran en tiempo atrás. Hay mucha gente que se hace la pregunta, ¿por qué está pasando todo esto? Y muchas veces no haya la persona, no haya una respuesta acertada para saber por qué, por encima de todo lo que estamos viendo, hasta cuánto los que creen en Dios están pensando cuánto tiempo Dios va a permitir que esto siga sucediendo y por qué están pasando estas cosas. Inclusive hay algunos escritores que han escrito libros sobre cuando Dios permite que pasen cosas que uno no entiende, con portadas en los libros como para tratar de apaciguar o de calmar o de encontrar una respuesta a muchas cosas que son adversas para el ser humano, aún para la misma existencia del planeta, y sin embargo no llegan muchas veces a encontrar una respuesta segura y certera. ¿Y por qué te menciono esto? Porque nosotros estamos viviendo en el siglo, en el año 2018 estamos viviendo, y en esta época déjame decirte que ya nosotros estamos recibiendo todas las consecuencias que el ser humano ha venido recogiendo durante más de 6,000 años de pecado en este planeta. Entonces nosotros somos ya casi, podríamos decir, como la consecuencia casi final del deterioro de la estructura del planeta, de su contenido, de la vida del ser humano y de todo lo que nos rodea. Entonces, si no sabemos o no conocemos parte de la historia pasada, muchas veces no vamos a encontrar respuesta ni explicación a todo lo que está pasando, y aún más grave cuando se venga todo lo que se venga. Y más aún cuando hablamos de hace 40 años, hablamos de los últimos 30 años, los últimos 20, los últimos 10, y la generación que están naciendo, muchísimo menos, ellos nacen ya con algo ya que está totalmente deteriorado. Y en medio de todo esto, Dios espera que usted y yo podamos entender de que con Él podremos sobrellevar todo lo que está sucediendo en el planeta y aún en nuestras propias vidas. Muchos han creído que los grandes problemas que plantea la existencia humana no pueden ser abordados por la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre estamos tratando de dar respuesta en un libro que sí nos puede dar una explicación exacta, perfecta de lo que está sucediendo en la palabra. Y hay mucha gente que no le pone atención a este libro. Podríamos decir, son personas que están actuando de lo que ven y de lo que piensan o de lo que escuchan. Pero dice ello, sin el fundamento de la palabra de Dios, carece de veracidad. Si se observa la escritura, aun cuando se haga de lejos, y con qué frecuencia se habla de la angustia que hay en el planeta, se advierte que Dios y su palabra no rehúyen el tema. O sea, la Biblia abarca toda la situación que está enfrentando el ser humano, tanto buena como mala. Y en este caso, la angustia y la ansiedad que hay en el ser humano no son escondidos o no son ignorados por la palabra de Dios. Lo tratan honestamente las Escrituras como una realidad que necesita ser superada, ya que la angustia es entendida como consecuencia de la degradación y del pecado. Al igual que el problema del dolor y la muerte, la angustia es reconocida en la Biblia como un hecho real. Cualquier experiencia que no sea necesariamente buena es tratada en la Escritura con total naturalidad, por cuanto ella registra la vida real del hombre y la intervención del Dios eterno. La angustia es, ante todo, en la Biblia, una condición básica de la existencia humana. La realidad del hombre es que un día morirá. Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto está en Eclesiastés 9:10.
El sabio Salomón nos plantea la cuestión vital de la existencia y de sus límites. Se trata de la infinita tiniebla que pronto se deja caer con el peso de la muerte. Los bordes de su existencia, el antes y el después, no están iluminados. No ha de contar con ellos. El ser humano no tiene recuerdos de una existencia anterior a su nacimiento ni posterior a su muerte. Por eso ha de situarse bajo la luz que le concede Dios. Repito, el ser humano ha de situarse bajo la luz que le concede Dios en sus días finitos, y en el cual los dones divinos del amor, la fe y la esperanza toman cuerpo en la figura de un Mesías prometido. Lo que hace la Biblia es darnos esperanza. Se trata de superar la angustia a través de la esperanza. No se puede renunciar a vivir la vida simplemente porque le aguarda un final más allá. El ser humano creyente no se somete a una angustia inevitable, no se convulsiona ni se deprime. La promesa de un Dios amigo le permite llevarla sobre sus hombros. Dice el Salmo 91, versículo 1, 2, 15 y 16. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Me invocará y yo le responderé. En él, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. La angustia confronta al ser humano con su destino. La angustia lleva al hombre hasta sus propios orígenes con el fin de revelar la verdadera razón de la vida. Y es ahí donde el creyente encuentra a Dios. Por eso el salmista finalmente exclama: cuando estuve en angustia, tú me aliviaste. Salmo 4, versículo 1. Somos el remanente adventista. Nuevamente, muchas gracias por permitirnos nuevamente encontrarnos y poder llegar a su oficina, a su casa, a su taller, a su lugar de trabajo o en el lugar donde usted se encuentra. Gracias nuevamente por sintonizarnos a través de Radio Costa Rica 930 AM y a través de las redes sociales. Que Dios, el eterno creador, el dueño de todo el universo, le pueda seguir bendiciendo y que usted pueda tratar de entender que en un mundo donde hay tanta situación adversa para el ser humano, por encima de eso, Dios está al tanto de la necesidad de todo ser humano. Lo que tenemos que hacer es estudiar las verdades sagradas de este libro. Y el remanente adventista se propone, cada vez que está ante ustedes, de enseñar la verdad actual, el mensaje actual para un mundo que cada día se aleja más de su Creador. Y gracias porque usted es parte de este ministerio, al escucharnos, al vernos, al enviarnos sus comentarios, al ayudarnos también con sus donativos y ofrendas que nos hace llegar. Todo eso está permitiendo que nosotros seguimos trabajando en este ministerio. Que Dios pueda bendecirle en todas sus necesidades, y especialmente también quiero recordar a todos los que nos llaman los martes con la hermana Francis y la hermana Carla, que es el programa de oración, y la hermana Rebeca, para que usted pueda sintonizarnos también los martes, y si hay peticiones o oraciones, llámenos al teléfono que aparece en pantalla 8314-7619 y podamos compartir sus necesidades con el Creador, y conforme a su voluntad Dios va a contestar en su momento preciso. Y también agradecer a todas las personas que ya saben que sus oraciones han encontrado respuesta. Como es nuestra costumbre, siempre vamos a abrir la palabra de Dios y necesitamos pedir que Dios, a través de su Santo Espíritu, pueda estar en mi mente y en mi corazón, para que únicamente yo sea un transmisor que repite lo que está en este libro sagrado. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora gracias porque su palabra dice que usted, Señor, desde los concilios eternos, juntamente con su Hijo, trazó el plan de redención para poder nuevamente rescatar al ser humano de la condenación del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, porque nos has capacitado como seres humanos a imagen y semejanza suya, a imagen y semejanza de un Dios santo y perfecto, que aún a pesar del deterioro,
de tanta maldad y el pecado en el mundo, Señor, todavía el ser humano trata de mantener su existencia por el poder y la bendición que ha recibido al ser creado a su imagen y a su semejanza. En esta hora, Señor, nos disponemos a abrir la Biblia, el oráculo divino, tu palabra. Señor, queremos pedirte que al abrir este libro sagrado, Señor, seas tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, que pueda hablarnos en esta hora. Que cada palabra, Señor, pronunciada tenga la aprobación divina. Y sobre todo, Dios, Señor, que pueda llegar a cada corazón, a cada mente, y que pueda caer, Señor, como ese rayo de luz solar que traspasa una gota e ilumina, Señor, para dar vida aún a la naturaleza, Padre Celestial. Que puedas ingerir, traer en nosotros, nos puedas dar vida, Señor, y podamos vivir una vida, Señor, a pesar de las adversidades, Señor, con la fe y la seguridad de que tú, Señor, nos vas a librar y nos vas a guardar de todo mal. Y finalmente seguiremos luchando y trabajando para alcanzar la vida eterna. Eso que ha prometido su palabra, su Hijo amado, y lo cual nos vino a ofrecer en su gracia y en su amor y en su muerte vicaria. Señor, gracias por Radio Costa Rica, por los medios de comunicación. Señor, bendice también a las familias que trabajan en los controles, Señor, tanto, Señor, aquí en la radio como a través de las redes sociales, Padre Celestial. Una bendición muy especial para todos los que nos ven y nos escuchan. Y gracias, oh Dios, Señor, porque todavía nos permite seguir compartiendo, Señor, las verdades trascendentales e importantes que necesita el ser humano en este tiempo. Ayúdanos para ser oidores receptivos, con un corazón humilde, una mente dispuesta, para que, Señor, podamos aprender como niños, Señor, las cosas que dejaste para que el ser humano pueda conocer su voluntad pasada, presente y futuro. Gracias, amado Dios, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hemos estado analizando en la Escritura todo lo que tiene que ver con los eventos, especialmente del diluvio, el caso de Noé. ¿Y por qué es que estamos trabajando en esto? Porque quisiéramos que usted sea más consciente, esté más informado y tenga, dentro de lo mejor posible, mucha claridad y entendimiento para que usted pueda vislumbrar de que lo que viene antes de que Jesús venga será más grave que lo que pasó en el tiempo de Noé. ¿Y quiénes fueron los que estuvieron involucrados en esto? ¿Cómo se desarrolló la vida de estas familias, de estas personas, para ver finalmente cuál fue el destino y fue la consecuencia? Y déjame decirte que es importantísimo todo esto, porque vamos a ver a través de toda esta historia cómo muy dolorosamente miles de miles se perdieron, aún habiendo caminado o estado cerca de aquellos grandes hombres, de aquellos patriarcas y profetas de aquel tiempo, donde esta gente no solo logró ver cosas sobrenaturales, evidencias de origen divino, y a pesar de todo esto, finalmente viene la historia trágica y triste, donde la mayoría de ellos se perdieron. Entonces necesitamos conocer esto para poder entender y comprender por qué Jesús, cuando dijo en los evangelios, como en el tiempo de Noé, acuérdese de la mujer de Lot, como Sodoma y Gomorra, todos esos datos importantes. Entonces nos vamos a examinar esto. Y retornando al versículo de San Juan 5:39, el Señor Jesús dijo: escudriñad las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es deber, obligación del ser humano que le interesa la eternidad, que sabe que esta carta divina se la dejaron para que él estudie, indagar, estudiar lo que este libro contiene. Y estamos en esta hora en el capítulo número 11 del libro de Génesis, que tiene como título La Torre de Babel. Esta palabra de Dios tiene dos definiciones. Se le conoce como puerta de Dios y ciudad de, y ahí queda, puerta de Dios y ciudad de. Pero cuando le agregamos a la palabra Babel, Babilonia, que es como una definición más directa de esto, la palabra Babilonia significa, desde el punto teológico, bíblico, confusión
o mezcla. La palabra Babilonia, confusión o mezcla. Y la palabra de Babel es puerta de Dios o ciudad de. Quiero dejar bien claro en esta hora que San Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano y mi hermana, amigo y amiga, todo esto que ha sido dejado aquí ha sido dejado para que el ser humano se salve. Aquí no interesa si usted va o no va a una iglesia, si cree en doctrinas, si tiene como herencia X religión. Lo importante es que usted tenga el conocimiento del contenido de este libro. Jesucristo murió para salvar a todo ser humano. En Jesucristo no hay exclusividad. No es si es blanco, si es negro, si es pobre o si es rico, si es alto, si es bajo, si es grueso o es delgado. No. Ni sexo. Dios ama a todo ser humano. Lógicamente el ser humano tiene que allegarse a Dios para poder alcanzar la salvación. Hay un versículo que sí me gustaría que pudieras ver un momentito. Si tienes Biblia lo puedes ver, y si no, apúntalo por ahí y lo vas a ver en tu casa. En el capítulo 56 del libro de Isaías dice lo siguiente: así dijo Jehová, capítulo 56 de Isaías, versículo 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, y guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Ahí está hablando de la persona que abraza o que acepta el sábado como día de reposo. Porque hay gente que dice que el sábado fue dado para solo los judíos. Pero mira lo que dice el versículo 3 de Isaías 56. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Versículo 4. Porque así dijo Jehová. ¿Quién dice Jehová? Dios está diciendo: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Versículo 6. Yo les daré, versículo 5, lugar en mi casa dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les será dado, que nunca perecerá. Y ahí sigue diciendo, ¿qué queremos recordarle con esto? Que todo lo que estamos diciendo y haciendo aquí en el Remanente Adventista es para que todo ser humano pueda conocer la verdad en su totalidad, y que Dios nunca ha hecho excepción porque perteneces o no perteneces, o tienes un linaje, o naciste en tal lugar o en tal país. Dios ama a todo ser humano y Jesús murió por todo ser humano. Entonces volvemos al libro de Isaías, el libro de Génesis capítulo 11, y encontramos algo muy interesante donde hemos mencionado, y ojalá lo hayas apuntado, y si no te lo vuelvo a repetir. Recuerda que desde que Adán peca hasta el diluvio hay 1556 años de historia. Hay 1556 años de historia. Y del diluvio al momento en que Dios llama a Abraham hay 450 años de historia. O sea que Abraham fue llamado en el año 2006. Entonces del diluvio a Abraham hay 450 años de historia. En esos 450 años de historia encontramos donde después del diluvio aparece el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Génesis. ¿Por qué queremos ser enfáticos e insistentes en esto? Porque la Biblia tiene un orden cronológico. La historia sagrada, juntamente con orden perfecto, se desarrolla para que tú vayas conociendo la forma en que el ser humano ha venido a este planeta y cómo a través de los tiempos Dios siempre ha tenido un pueblo, una nación que ha mantenido una verdad santa y sagrada. De ahí que hemos estado hablando de que hay dos simientes, la simiente del bueno y la simiente del malo. En Génesis 6 habíamos dicho los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Hay dos simientes que vienen. Y vamos a ir descubriendo cómo cada simiente va a ir ejecutando su vida y los planes de Dios dentro del tiempo, a través de la historia, hasta la primera venida de Jesucristo. Entonces tenemos capítulo 10, 11 y 12, donde aparece la información
de Abraham, de Noé y de la Torre de Babel. Recordemos que la palabra simiente significa casa, descendencia, familia, hijo, linaje, posteridad o semilla. Lo podemos resumir en algo: simiente es la descendencia de una familia o de lo que van haciendo de una misma raza, de un pueblo. Por eso la palabra simiente, más adelante vamos a ver en futuros programas cómo el Nuevo Testamento Pablo la repite en varias de sus epístolas. Esta palabra Torre de Babel tiene una definición más interesante que, indagando sobre este tema, me lo encontré, y es una definición muy importante, interesante. Yo quiero que pongas atención a esto. Torre de Babel es símbolo y orgullo del hombre y de su caída. Fue inevitable. También se relacionó teológicamente con la confusión. Como consecuencia, entre ellos, los que edificaron la torre, hubo pérdida de compañerismo entre el hombre y las naciones que podían haberse fundado, especialmente cuando las naciones se separan de Dios. Y finalmente, en el resumen de esta palabra dice: sus efectos, que fueron los que trataron esta simiente de establecer una torre de Babel, sus efectos serán revertidos cuando el reino de Dios sea establecido en la tierra. O sea, ahí a través de la historia del ser humano se dará cuenta cuántas veces fallidamente intentó hacer cosas que nunca recibieron la bendición de Dios. En Génesis capítulo 11, versículo 1 y 2, la escritura nos dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua es un solo idioma, solo un idioma se hablaba. Como por ejemplo, te lo voy a decir, como que todos hablaran español, o hebreo, o alemán, o francés, o italiano. Solo un idioma se hablaba sobre la tierra, solo había un idioma, una lengua. En el versículo número 2 dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Vea qué interesante, dice que hallaron una llanura ahí en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Es interesante porque el plan original de Dios era que el ser humano llenara la tierra y la poblara, no que se estableciera en un solo lugar. Ahora, esta gente, ¿por qué decidió o pensaron establecerse en un lugar y hacer una torre, construir una torre? ¿Por qué no siguieron el plan divino, sino que trataron como de centralizar y no extenderse? Dice la historia que durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se fueron multiplicando, ¿qué fue lo que apareció? La apostasía no tardó en causar división entre ellos. Recuerden que la palabra apostasía es apartarse de lo que le han enseñado como verdad, y llega un momento en que usted lo creyó, lo vivió, hasta lo enseñó, y finalmente se vuelve en contra de eso y se aparta. Dice que viviendo ya y multiplicándose ahí cerca del arca en las montañas, empezó la apostasía y comenzó a haber división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Esto es muy importante, hermano y hermana, amigo y amiga. ¿Por qué la gente no agradece a Dios, más cuando es en el seno de la familia, de tener un hombre, una mujer, un esposo, un hijo, un tío que anda en los caminos del Señor? ¿Por qué en lugar de agradecerle a Dios, apoyarlo y respaldarlo y ojalá acompañarlo, por qué la gente, la misma familia se separa, no quiere nada con la persona? A través de la historia esto ha sido así. Y te menciono el ejemplo de Jesús. Jesús cuántas veces dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, a través de la historia,
nota que la gente, y esto para que lo analices para tu vida, porque yo no sé con quién andas tú, quiénes son tus amistades y a quiénes das preferencia y cuál es el estilo de vida que te gusta. Pero qué bonito es andar con una persona que es fiel a Dios, que lee la Biblia, que estudia, que ora, que trabaja en una iglesia. Es una bendición tener un familiar así. Dice, para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orilla del río Éufrates. Les atraía la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura decidieron establecerse. Decidieron construir una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se estableciera en colonias. Y mucho ojo, porque aquí te hago algo importante. Vea cómo en el planeta se construyen magníficos edificios, moles, centros de educación, centros de placer, aún de educación, para concentrar a las personas y que no se esparzan por la tierra. Es el mismo patrón, qué interesante. Dice, Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen en ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcaría toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal y su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus constructores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento de poder y de sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Dios dijo así, pero no, vamos a hacer así. Manténgase en sintonía, ya continuamos con este tema tan interesante. Del nauta en tormentoso mar, nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causeme temor. Dadme los bienes dignos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, venda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, ungidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia santa y clara nueva, luz del camino
promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. En sintonía, un saludo especial a todos mis queridos hermanos y amigos que nos llaman y que constantemente hablan con un servidor y con mis hermanos en el ministerio de lunes a viernes. Que Dios pueda bendecirles y que también podamos seguir adelante trabajando en la predicación del Evangelio, que es tan urgente, porque a esto, hermano y hermana, le queda muy poco tiempo. Estamos hablando de la Torre de Babel y déjame decirte que dentro de lo que estamos analizando, ponte a pensar que generalmente toda actividad generalmente tiene líderes o tiene un líder. Y muchas veces las personas que están escuchando al líder o a los líderes, los planes y las propuestas, ¿cuántas veces la conciencia le dice al ser humano: no me parece, no lo veo bien? Analícelo, pregunte, documéntese, infórmese, y violentamos esa llamada de atención de la conciencia y decimos: no me preocupa, que pase lo que pase, no, va a estar bien. Y lo echamos sobre la vida de seres humanos. Y muchas veces lo más grave es, ponte a pensar, la cantidad de gente que se fue a construir esta torre y confiaron en sus constructores, edificadores. Y lo más grave del asunto es que ellos iban a establecer una monarquía. Una monarquía es cuando se elige a un hombre para que sea el rey o sea el monarca. Eso nunca está dentro del plan de Dios. Cuando un sistema religioso, un sistema de gobierno como lo que tenemos en los países, solo hay un presidente, eso no proviene de Dios. Jesús se lo dijo a los discípulos: los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero con nosotros no va a ser así, y en el reino de los cielos no es así. Entonces nosotros estamos viviendo en un mundo donde quiero rescatarte que todo el orden de cosas que tú estás viendo en lo secular, la gran mayoría, por no decir la totalidad, no lleva el aval de Dios, porque fue el hombre el que decidió vivir así y tomar decisiones y formar lo que ya está formado. Es plan del hombre eso. Dios no avala ese orden. Y entonces tenemos que darnos cuenta que cuando un hombre es el que controla, si ese hombre se equivoca, si no es temeroso de Dios, si no escudriña la Escritura, si tiene intereses materiales, intereses humanos, y más si es ambicioso, imagínate quién lo va a dirigir, quién van a estar con él, imagínate las consecuencias de los que están bajo su dominio. Entonces aquí estamos viendo las consecuencias, porque lo que dijimos dentro de esta palabra, que es Babel, dice que dentro de sus definiciones es símbolo y orgullo de la caída del ser humano, y era algo inevitable, eso iba a suceder tarde o temprano, y no duraron mucho. Eso lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos edificando, dónde estamos, qué estamos oyendo, a quién estamos siguiendo. Ahora te voy a dar un buen consejo. Piensa en el final de lo que va a suceder dentro de lo que estás creyendo, viviendo o haciendo. ¿Cuál va a ser el resultado de todo eso? Ahora, si quieres saber el resultado, míralo a través de la Escritura, porque la Escritura es una guía infalible, no se equivoca, y ahí presenta las consecuencias de las decisiones que tomemos. Pero necesitamos estudiar, escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Cada caso de cada hombre, patriarca, profeta, pueblo, nación que está escrito en este libro, ten la seguridad que en algún momento la historia de ese personaje, de esa familia, de ese pueblo, va a ser un mensaje directamente para tu vida, para que veas si estás actuando bien o estás actuando mal, y para que veas cuál va a ser tu destino. Entonces, por eso es muy importante que estudies la Escritura, En Génesis capítulo 11, versículo 3 y 4, dice la palabra de Dios: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Estás escuchando esto? Dios había dado la orden, y ese mensaje ha sido transmitido a través de Noé. Había dado la orden de que se esparcieran, y ellos dijeron: hagamos una torre para estar ahí y que no nos esparzan por toda la tierra. El ser humano desafiando a Dios, haciendo su voluntad y no la voluntad del Creador.
no le fue o no le alcanzó, no entendieron todo lo que sucedió en el diluvio. El ser humano, por eso nosotros insistimos. Jesús dijo, acuérdese de Sodoma y Gomorra, acuérdese de Noé, acuérdese de la esposa de Lot, para que usted sepa que tarde o temprano toda persona, nación, pueblo o el planeta entero que no está haciendo la voluntad de Dios va a recibir su castigo por la forma en que está viviendo en desobediencia a Dios. Menciona en relación a todo esto que los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Así, ese arco iris que tú ves de colores que aparece, esa fue la señal que Jesucristo dejó, el Padre Celestial, indicándole al ser humano que no volvería a destruir la tierra con agua. Entonces Dios hizo un pacto con el hombre, pero aún así dice que muchos, la gran mayoría de ellos, negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Atraían el diluvio a causas naturales, y ya te voy a hacer un comentario sobre esto. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. O sea, algunos atribuían el castigo a un ser supremo, y porque había mandado el diluvio, dice que lo negaban y que se rebelaban contra él. Déjame decirte que dentro de esto lo que estamos mencionando, Satanás es muy astuto, y a través, en nuestra actualidad, a través del cine, de la radio y la televisión, especialmente a través de la pantalla, le está enseñando muchas formas en que el mundo va a llegar a terminar. Y mucho de lo que se menciona en la televisión, hay películas o hay videos o cintas donde hay destrucción en el planeta. Pero Satanás siempre le dice al ser humano, pero el ser humano va a seguir existiendo. Son procesos, son etapas en el planeta. Está preparando la mente de los niños y de los jóvenes para que cuando los acontecimientos finales vengan y Jesús regrese a la tierra, el ser humano sea totalmente engañado y desprevenido. Eso es lo grave de esto. Entonces esta gente comenzaron a separarse, a negar a Dios y negar que el diluvio, molestos porque el diluvio lo había mandado un ser supremo. Uno de sus fines al construir la torre fue, vea qué interesante, el alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Bueno, yo te voy a decir algo importante. Hay gente que no sabe lo que pesa, por ejemplo, digamos, un camión cisterna que viene cargado ya sea de leche, gasolina, aceite, miel o agua. El ser humano, el que es inteligente y estudia, sabe la fuerza que tiene, por decirle algo, solo un océano, el Pacífico. El océano Pacífico, enfurecido, desaparece casi todo lo que es tierra, por la fuerza que el mar tiene. Entonces el ser humano no está en capacidad de construir nada que el agua lo pueda destruir. Y más si Dios usa el agua como elemento para destruir. Entonces esta gente se habían desubicado mentalmente del poder que tenía el creador de todo el universo. Y aún así el ser humano sigue desafiando a Dios. Entre más se le dice que Jesús viene, más sigue viviendo, construyendo y edificando como si esto hubiera de permanecer por toda la eternidad. Entonces esta gente dice que ellos se estaban preparando por si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada de la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, imagínate, pensaban llegar hasta las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio, investigar, buscar ahí arriba, como decía mi mamá, ¿por qué usted busca lo que no se le perdió? ¿Por qué usted va donde no lo han llamado? El ser humano le dieron para que gobernara la tierra y lo que había en el continente, no para que anduviera ahí arriba. Y sin embargo, ya cómo está el mundo actualmente. Están llenando de cables de cemento todo el planeta y lleno de satélites allá arriba. Eso no es plan de Dios, y la gente lo ve como normal, como ciencia, como avances, y mucha gente lo ve como bendición. Esta gente también estaban buscando cómo descubrir por qué el diluvio se había dado. Toda la empresa tenía por objeto a exaltar el orgullo de quienes proyectaron esto,
apartar a Dios de las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Y llevarlas a la idolatría. Ya vamos a mencionar de esto. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas la destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y de la tierra. ¿Por qué el ser humano no entiende? ¿Por qué es tan desobediente y tan rebelde? Dios condena la idolatría. Cualquier imagen donde usted se postre y adore está en rebeldía abierta contra el Creador del cielo. ¿Y en cuántas religiones en el mundo? Millones de seres humanos se postran ante una imagen y le rezan o le oran a la imagen, en desobediencia y en rebeldía abierta. Esto ya es la consecuencia. Lo que estamos viendo ahora en muchas religiones es consecuencia de lo que todas estas generaciones vinieron arrastrando hasta nuestros días. Y la única forma que el ser humano que entienda que esto Dios lo detesta, lo abomina, es leyendo la Escritura, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y en esto el remanente adventista da mucha información. Hay un programa del hermano Wilfrido Chavarría, creo que fue el martes, un martes de esto, que él habló sobre eso, sobre ese mandamiento. No te harás imagen. Te pueden buscar en las redes sociales toda esta información. En el versículo 5 de Génesis 11 dice: descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. Nota lo que dice: los hijos de los hombres, no los hijos de Dios. ¿Te acuerdas de Génesis capítulo 6? Cuando dice ahí en Génesis 6 que cuando se mezclaron ahí bien claro los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Entonces quienes estaban construyendo no eran los hijos de Dios, eran los hijos de la simiente que vivían de su obediencia. En este caso que habíamos hablado en el programa pasado de Can, uno de los hijos de Noé, y de Canaán su hijo, su posteridad. Y toda esta gente que venía ahí, Nimrod especialmente, que era un cazador, que todo está en historia. Entonces menciona que esta gente eran hijos de hombres, no eran hijos de Dios. La Biblia hace diferencia en esto, para que podamos entender que hay dos simientes, una que sigue la voluntad de Dios y otra que no la sigue. En el versículo número 6 dice en Génesis 11: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y oiga, y nada les va a hacer desistir de lo que han pensado hacer. Y déjame decirte, hay algo muy importante en relación a esto. Millones de seres humanos se van a perder porque van a morir por lo que han vivido siempre. Por lo que usted y yo vivamos ahora, lo que hagamos, donde estemos y lo que deseamos, es lo que finalmente nos llevará a vivir hasta el último día de nuestra vida, si no hacemos un cambio radical o un giro y le entregamos nuestra vida al Creador y a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y una frase más todavía que yo creo que tiene que calar en tu mente y en tu corazón, porque lo hizo en mi vida: lo que no venzas ahora te va a destruir al final. Lo que no venzas ahora te va a destruir al final. Esta gente no iba a desistir. Y hermano y hermana, tú no puedes en ningún momento permitir que hay cosas, seres humanos y cosas materiales que sabes que no te están dando espiritualidad, no te están edificando, no te están preparando para el reino de los cielos. Todas esas cosas debes de ponerlas en un segundo o tercer plano. Recuerda, primero Dios, segundo las personas y tercero las cosas. Es el orden correcto para la vida de un ser humano que vive ordenado en todas sus áreas. Así debe de ser. No les haría desistir. En Génesis capítulo 11, versículo 7, vea lo que hace el Creador. Ahora, después del análisis celestial, de haber contemplado lo que estaban haciendo, ¿por qué lo estaban haciendo? La eternidad toma una decisión y muy dolorosa, un castigo para esta gente. Dice: y ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Ahí donde actualmente por eso existen tantos idiomas en el mundo. Ahí fue donde Dios decidió confundir, crear más idiomas en el planeta, para que ninguno entienda
el habla de su compañero. Qué impresionante esto, ¿verdad? Cómo fue que esta gente terriblemente ya iban a recibir la consecuencia de su rebeldía y de su desobediencia. De repente la obra que había estado avanzando tan prósperamente fue interrumpida. Fueron enviados ángeles para evitar los propósitos y anular lo que los edificadores estaban haciendo. La torre había alcanzado una gran altura y por ese motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de abajo. Por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba, u otras instrucciones tocantes a la obra. Al pasar los mensajes de uno a otro, el lenguaje se les confundía, de modo que pedían un material que no se necesitaba. Y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las recibidas. Esto produjo confusión y consternación. Por eso la palabra Babel significa mezcla y confusión. Empezó la confusión y la consternación. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos, y en su ira y desengaño se dirigían reproches entre unos y otros. Su unión terminó, oiga, en lucha y derramamiento de sangre. Sí, mire, es que cuando la persona está alejada de Dios y la provocan, óigame, entra en cólera. Su genio, su carácter se eleva y muchos se bloquean, se descontrolan, y cuando eso sucede cometen barbaridades, hasta crímenes. ¿Cuántas personas después de haber actuado en un momento de locura, donde se bloquearon mentalmente, causaron desgracias y hoy están lamentando? Porque el ser humano sin Dios, sin su creador en su mente, dice la Biblia que es un ser carnal, apartado de Dios, y vive de acuerdo a su naturaleza humana. Y como consecuencia ven esto. Dice, como prueba del desagrado de Dios, dice, cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina. Mi hermano y mi hermana, nada acontece en este mundo que Dios no lo esté viendo y se esté dando cuenta. Dios no pasa por alto porque Él es el dueño del planeta. Él lo trajo a la existencia, y el que está al orden del planeta por encima de lo que el ser humano hace es el creador de los cielos y de la tierra. En el capítulo 11, nuevamente Génesis, los últimos dos versículos que vamos a ver, dice 8 y 9. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. La aplicación para nosotros en este tiempo, porque hay una relación análoga en lo que esta gente hizo con lo que le espera al ser humano cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Hay constructores en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre sus supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Hay un versículo en 1 Timoteo, capítulo número 6. Este versículo es un versículo que es importantísimo para que tú lo puedas tener y para que sepas que está en la Escritura. Dice, 1 Timoteo, capítulo número 6, versículo número 20. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas,
sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Cómo llama la Biblia a la ciencia? Falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, vea la consecuencia, se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe, el caso de esta gente. Entonces, dice que se abocaron a la ciencia, su conocimiento y capacidad, y rechazaron al Creador. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. En el mundo que profesa ser cristianos, muchos se alejan, muchos de la enseñanza de la Sagrada Escritura y construyen un credo, un sistema religioso de creencias fundadas en especulaciones humanas y fábulas agradables y señalan su torre como una manera de llegar al cielo. Esto estamos diciendo a Juan para que escuche Pedro. Los hombres penden admirados de los labios elocuentes que enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer la ley de Dios. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unirían entre sí, pero mientras ensalce la decisión del hombre, habrá divisiones y disensiones. La confusión existente entre los credos y sectas contrarias se representa con el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Oiga, y escucha esto: muchos procuran hacer un cielo adquiriendo riquezas y poder. El tiempo de la investigación, amigo y amiga y hermano, ha llegado. El Altísimo descenderá, así como lo hizo en la Torre de Babel, para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Su poder soberano se revelará y las obras del orgullo humano serán abatidas. Dice el Salmo 33, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde la morada de su asiento, miró sobre todos los moradores de la tierra. Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, porque los pensamientos de su corazón son para todas las generaciones. Hermanos, esto fue escrito para que tú entiendas y aprendas que Dios sigue controlando el planeta. Por encima de lo que veas y escuchas, Dios está al control, y tarde o temprano el ser humano que se ha separado y sigue la simiente humana, la simiente carnal, la simiente de la sabiduría humana, que tratan de establecer sistemas de gobiernos, credos y enseñanzas, costumbres, hábitos y maneras de ver contraria a la Biblia, tarde o temprano vendrá la retribución. ¿Qué decisión vas a tomar? Yo ya tomé la mía y creo que la verdad para mí está en la Escritura. Que Dios te ayude para que puedas vivir, dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos el remanente adventista. Que Dios te bendiga, cuídate mucho y mucha bendición para toda tu familia y para todas tus actividades. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón.
conquistó, venció.